Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad tan bonita de comentar cómo es que la Iglesia Bautista Dios con nosotros surgió acá en el limbo de las Cañas. Surge a través de tiempos de oración en el tiempo en que nosotros estábamos en la Iglesia Bautista Betel de Alajuela. Habíamos 5 personas que teníamos mucho interés en que se abriese una obra aquí en el limbo de las Cañas. Y nos dedicamos a sacar tiempo a orar, porque en realidad se veía muy difícil y había mucha oposición porque se creía que no era necesario, por el hecho de que el limbo queda muy cerca del centro de Alajuela, pero en realidad el limbo de las Cañas ya estaba el número 1, número 2, número 3 y número 4, y era una cantidad de gente exorbitante lo que aquí había. Y entonces Dios comenzó a poner en 7 hermanos la inquietud en el corazón. Estos hermanos fue nuestra hermana Daisy Pérez de Benavides, el hermano William Ramírez Calderón, Antonia Salas de Vargas, la hermana Georgina de Castro, el hermano Manuel Chavarría, Flor Miranda, mi esposa, y un servidor, Alejo Quesada Ulloa, para servirles. Dios puso esa inquietud en nosotros. Nosotros en ese entonces estábamos viviendo en el limbo número 2, en la casa 158, muy cerca del templo que tenemos actualmente. Realmente el Señor es el que tiene los tiempos y sus proyectos y su manera de hacer las cosas. Y realmente nosotros comenzamos en un momento que ya salimos de la iglesia de Alajuela, comenzamos a reunirnos, comenzamos a orar en nuestra casa, buscando esa presencia del Señor. Y allí, dentro de todo ese tiempo que nosotros estuvimos orando y haciendo estudios bíblicos, reforzando nuestra doctrina, reforzando nuestro sentido de la palabra de Dios viva y eficaz dentro de nuestros corazones, Dios hace surgir en nosotros el ponerle Dios con nosotros. Esto lo digo porque el ponerle el nombre Dios con nosotros tiene un significado tremendo, aunque realmente después, en los tiempos en que ya había que convertirse en asociaciones, se encontraron algunas peros, pero el nombre nosotros lo continuamos, aunque en tipo de asociación apareciera ya con otro tipo de nombre, pero el nombre Dios con nosotros es un sentido que nosotros estábamos seguros de que Dios estaba dispuesto a obrar acá en el limbo de las Cañas. Empezó ya como iglesia un 22 de agosto de 1976, pero nosotros, a través del tiempo que, como lo dije, nos vinimos y estuvimos orando, comenzamos a llevar estudios bíblicos, pero un día nosotros comenzamos a orar y Dios nos muestra que cada día que nosotros nos reuníamos, el grupo crecía. El grupo llegó a crecer cerca de 19 personas, donde habíamos 7 nomás. Y ya con esas 19 personas nosotros dispusimos en nuestro corazón ya abrir una escuela dominical y un culto. Y eso lo hicimos en mi casa. Fue algo muy interesante porque esto trae experiencias muy lindas. Y es el hecho de tener un grupo de personas dentro de la casa, un montón de niños. Y eso trae muchas dificultades porque los niños, como son inquietos y andan para allá y para acá y todo eso, teníamos nada más que las sillas de nuestras mesas y de nuestra mesa de comedor y los sillones y todo eso. Ustedes saben que se va deteriorando poco a poco, pero comenzó a haber en ese momento un tiempo de persecución muy grande. Nosotros teníamos un vecino que detestaba el evangelio, no lo quería para nada. Y entonces nosotros, al ver que el grupo dentro de la casa ya no cabía, teníamos al lado atrás un buen patio bastante grande. E hicimos un galerón grande allí y nos dedicamos a hacer bancas para ponerlas allí. Y el grupo
comenzó a crecer más y se hizo todo muy hermoso, muy bonito allí en el patio. Y nosotros en el patio teníamos una mata muy linda, tradicional nuestra, como lo es la guaria morada. Y por tiempos esa mata se ponía llena de guarias moradas y allí era donde colocábamos nosotros el púlpito. Bueno, el problema es que siempre el enemigo va a luchar. Entonces el vecino que teníamos al lado sur de nuestra casa comenzó a tirar piedras al techo, pero eran piedras grandísimas las que él tiraba y realmente nosotros tratábamos de ignorar y continuar con nuestros cultos, pero él no estaba tranquilo. No estaba tranquilo a tal manera de que comenzó a irse a quejar a la rural de Limbo y un día los policías de la rural vinieron con él a mi casa. Estábamos nosotros empezando el culto, ya iba a empezar la predicación y me pidieron que por favor les acompañara, que fuera con ellos a la rural para tener un careo precisamente con este vecino. Yo, gracias a Dios, con convicción de lo que estábamos haciendo, fui y estuvimos el careo allí donde él dijo que había que quitar todo, que no era demasiada bulla, que no soportaba más tener a esos evangélicos a la par. Y yo lo único que le dije a los rurales es, yo creo que nosotros tenemos libertad de culto y estamos teniendo un culto después del mediodía y no molesta a nadie, no son horas a pico donde en la noche a veces la gente no puede dormir. Nosotros respetamos a nuestros vecinos precisamente y por eso celebramos culto. El asunto es que los rurales le dijeron al Señor, mire, ese quedito, no los entorpezca. Bueno, el asunto es que él se vino enojado para la casa. Ya yo regresé y los hermanos habían quedado acá en la casa orando, estuvieron pidiéndole al Señor dirección en todo momento y Dios actuó ahí. Pero al llegar el domingo siguiente, a él no le bastó, él sacó todo un equipo de sonido y lo puso a la orilla de la tapia y a la hora del culto lo puso a todo volumen. Pero Dios todo lo hace y Dios todo lo tiene en su propósito. En ese preciso momento, la policía vino al culto. Entraron al culto, estaban allí y cuando se dieron cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo, tuvieron que llamarle la atención a este vecino. Este vecino con todo su enojo quitó de allí el equipo de sonido y nosotros continuamos el culto, pero realmente al venir el próximo domingo, antes de eso, mi esposa estaba embarazada. Y en una salida que mi esposa salió a hacer un mandado, él pasó y la empujó contra el caño. Todo ese tipo de cosas nosotros sufrimos y vivimos, pero gracias benditas a Dios porque todo lo poníamos solamente en las manos de Dios. Y allí entonces nosotros continuamos, pero a él no le bastó sino que se fue a Limbo. A decir allá en el Limbo que nosotros estábamos tomando la casa como templo y que no residíamos ahí. Entonces el Limbo, como siempre, manda una carta, etcétera. Es donde nosotros en oración buscamos algo viable y lo bonito es que estábamos en tiempo de verano. Y en ese tiempo de verano nos entró en el corazón el irnos a la orilla del río. Todos decíamos qué hermoso estar a la orilla del río, ahí debajo de los árboles. Hay un montón de zacate muy hermoso, cerca de donde nuestra hermana Antonia vivía, porque ella tenía como unas 20 o 25 casas de alquiler. Y al final, a la orilla del río, allí estaba todo lo demás. Y nos fuimos para la orilla del río y ahí comenzamos a trabajar. Comenzamos a tener las clases de escuela dominical, las maestras hacían su trabajo y el grupo se hizo tremendamente lindo. Pero como ustedes saben, siempre el tiempo se acaba. Y ya nosotros estábamos pensando porque las lluvias se nos venían. Entonces fue cuando nuestra hermana Antonia Salas, ella dice, no hay problema, vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer una casa aquí grande y aquí vamos a hacer los cultos. Dios nos bendijo a través de nuestra hermana Antonia y comenzamos y entramos allí y empezamos con las banquitas que teníamos ahí en mi casa y otras más que hicimos, empezamos a celebrar cultos. Ese fue un tiempo maravilloso.
Un tiempo donde vimos la mano de Dios. Y sí que es cierto cuando el Señor dice, yo añadiré a la iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros teníamos una asistencia de cerca entre 80 y 90 personas. Tomamos la disposición en nuestro corazón de enseñar a cada matrimonio, a cada hogar, a hacer el culto familiar. Yo les digo, esto del culto familiar fue una gran, pero gran bendición de Dios. Fuimos casa por casa, comenzamos a trabajar con los hermanos enseñándoles cómo celebrar y hacer el culto familiar. Y ya hijos de estas personas que no iban al templo, no se reunían con nosotros, comenzaron a buscar de Dios. Comenzaron a conocer de Dios. Muchos de ellos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y eso llevó al grupo a alzar una asistencia de entre 130 a 150 personas. Esa fue una bendición donde de verdad Dios se movió, Dios actuó, Dios estuvo con nosotros en todo momento. Y esa decisión para nosotros nos caló de ver cómo de verdad Dios apoya su obra. Y si hay algo que yo siempre he creído es que Dios nunca abandona su obra, Dios trabaja de una manera especial y Él hace lo que tiene que hacer en un lugar debido. Nosotros estuvimos orando mucho porque en realidad en esa casa ya casi no cabíamos. En eso hay dos familias que recibieron tanta bendición con el asunto del culto familiar que ellos nos dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a unir los dos corredores de nuestra casa y allí podemos celebrar los cultos. Esa fue la casa de nuestra hermana Leslie Vega y José Luis Quesada. Estos dos hermanos abrieron allí todo lo que fue ese corredor grandísimo y allí comenzamos a celebrar cultos. Y nosotros siempre tuvimos la condición en el hecho de que el cantar lo que cantábamos eran himnos, porque teníamos una serie de himnarios y podíamos cantar esos himnos. Y dábamos gracias a Dios porque allí veíamos a los vecinos que se acercaban, se quedaban afuera, escuchaban. Y muchos de esos vecinos comenzaron a congregarse con nosotros. Sin embargo, siempre había algo dentro de nosotros y era la inquietud de que nosotros deberíamos de tener un terreno para construir un templo. En eso damos gracias a Dios porque nuestra hermana Daisy era casada con un hermano que era funcionario de Limbo, que es don Juan de Dios Benavides. Y Juan de Dios se reunió con nosotros y Juan de Dios nos dice, mira, yo puedo ayudarles allá. Yo puedo hablar con la gerencia y con todo para verificar dónde hay lote y que podamos construir el templo. De verdad, él hizo todo el propósito y nosotros nos dedicamos a ponerlo en oración delante del Señor. En eso él llegó y dice, les tengo el lote. Resulta que el lote que él nos traía era el lote que estaba junto a la escuela de Limbo Las Cañas. En ese entonces, allí donde estaba ese lote, había todo el proyecto que tenía el Limbo de construcción acá y era que entraba una carretera hasta pegar al río, bajando allí donde está ahora todo lo que es el precario del Erizo. Esa calle iba hasta abajo y ellos habían puesto, ya estaba todo con estacas y estaba la plaza. Y allí iba también en ese entonces el colegio. Bueno, nosotros seguimos pensando y bueno, pronto nos pasaremos ahí, pero en eso don Juan de Dios se nos acercó y nos dice, vean hermanos, les tengo una sorpresa. Y nosotros le dijimos, ¿cuál será la sorpresa? Le dice, les tengo 2 lotes grandes que están en el puro centro de Limbo. ¿Cómo puede ser? Oramos y fuimos y tuvimos una reunión con la gerencia de Limbo. Y acá donde ahora está el templo, habían 2 lotes y un pedacito que quedaba allí. Hablamos con ellos y en ese entonces ellos nos pidieron que nosotros aportáramos una prima y de verdad así lo hicimos gracias a la Convención Bautista de Costa Rica que nos apoyó con una donación de 30,000 pesos. Y con esos 30,000 pesos pagamos una prima de 3 lotes. La iglesia
retomó el hacer los pagos mensuales. En ese entonces nosotros, como no teníamos cédula jurídica, todo salió a nombre de la Convención Bautista de Costa Rica. Siempre nos han tomado en cuenta, siempre han abierto sus puertas para con nosotros. Y entonces nosotros comenzamos allí. En ese tiempo se vino una campaña evangelística. Eso fue, si no me equivoco, el 1 de febrero de 1981. Una campaña que se llamaba Jesucristo es para todos. En ese tiempo se empapelaba por toda parte y se decía, Él viene, Él viene, Él viene, y la gente preguntándose quién era el que venía. Y ese que venía es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces cercamos el lote, pegaba exactamente al otro lado donde en esta actualidad se encuentra la cancha de fútbol. Pero en ese entonces no estaba nada preparado para cancha de fútbol, sino que todo lo que Limbo tenía era un plano donde la carretera entraba y volvía a salir a la carretera principal. Y allí estaban un montón de lotes. No había absolutamente nada ahí. Entonces nosotros decidimos en ese entonces ver cómo nos pasábamos, cómo nos veníamos acá a los lotes a empezar. Y el hermano presidente de la Convención Bautista de Costa Rica, el hermano Junior Escott, él vino y nos ofreció una tienda de campaña. Esto fue interesantísimo, muy lindo, muy hermoso, porque cuando plantamos esa carpa, que era como la de un circo, la gente, los niños venían ahí a las afueras de la propiedad. ¿Cuándo empieza el circo? Y todos gozábamos de cuándo iba a empezar el circo. Pero la verdad es que allí logramos empezar a celebrar los cultos. Esa fue otra bendición tan grande de Dios que nosotros no esperábamos. Y allí, de verdad, hermanos, que Dios bendijo tanto ese lugar. Allí yo presenté a mis hijos, presenté a mis familiares, a mis padres, hasta a mi bisabuela de 99 años la presenté. Fue un tiempo de refrigerio precioso porque la iglesia tenía un avivamiento lindo, que allí nos reuníamos siempre cerca de unas 30 o 40 personas a orar. Era tan emocionante estar en oración entre 30 y 40 personas, algo especial. Y yo digo que eso ojalá todo el mundo lo tuviera en cuenta, porque el mover de Dios en una iglesia es la oración. Y la oración hace cosas grandes, porque las vamos a ver qué cosas pasaron más acá a la hora de empezar todo esto. El asunto es que lo mismo que cuando estábamos en el río, nosotros pensamos, ya vienen las lluvias, no podemos tener los niños aquí, si se nos ahoga un niño en el río tenemos problemas. Acá nosotros estábamos en tiempo de verano y eran unos ventoleros tan tremendos que cuando oíamos el techo de la carpa que se rasgaba, ¡guau!, se rompían el techo. Y así se fue una a una de los laterales realmente del techo que se rompieron. Entonces tomamos la decisión de hacer un techo y dejar los laterales de la carpa para que hubiese mayor ventilación. Y entonces allí continuamos trabajando. Nosotros quisimos en una ocasión, porque hicimos una cocina muy bonita a la entrada y todo eso, queríamos ayudar porque en ese tiempo yo creo que no existían todavía los comedores escolares. Y queríamos ayudar a la escuela dándoles almuerzo o desayuno a los niños, porque muchas maestras se comunicaban con nosotros y nos decían, hay niños que llegan y se desmayan, no han tomado el desayuno. Nosotros ofrecimos la ayuda a la escuela, pero no fue bien recibida porque el director que estaba nos dijo, es que yo no les puedo abrir a ustedes porque son evangélicos y entonces los padres católicos vamos a tener problemas. Y nosotros le dijimos, no, nosotros solo queremos ayudar, pero si no, no hacemos absolutamente nada. Entonces ahí es donde nosotros continuamos orando. Y continuamos orando porque necesitábamos levantar un templo. Y ahí es donde yo digo que la gloria de Dios se manifiesta. Estando en San José, yo llegué y conocí a un arquitecto y hicimos amistad. Y conversando nomás, yo le dije, yo soy el pastor de la iglesia bautista en el Limbo Las Cañas y estamos orando para que Dios nos ayude con un templo. Él me dice, vea, yo tengo un plano que yo hice de un templo diferente a todos los templos. Nosotros sabemos que todo templo que se hace es rectangular. Y él me dice, este no es rectangular, este es como un rombo. Y si quiere, vamos a mi casa
y le enseño los planos que yo hice. Y de verdad me fui con él y vi los planos. Algo súper precioso. De manera de que él lo había hecho porque de cualquier lado que la persona se sitúe en ese templo, puede ver el bautisterio, puede ver los bautismos, realmente todo. Y yo le dije, bueno, déjeme presentárselo a la iglesia y ver qué deciden. Y entonces me regaló una copia y de verdad vine al grupo. Estábamos siempre en oración y yo les presenté y ellos dijeron, wow, esto es súper precioso. Yo no quito que no sea ambicioso porque el templo tenía una capacidad para 500 personas sentadas en sillas. Había en un costado una de las paredes que era movible y todavía se podía agrandar más. Porque yo una de las cosas que siempre he pensado, muchos templos se hacen para 50, para 60 personas y poco tiempo después tienen que empezar a botar paredes y tienen que ver si están muy ajustados en sus linderos, ya no pueden crecer más. Entonces yo le dije, hermanos, ¿qué piensan? Ellos me dijeron, creemos en esto y vamos a orar. En eso hablé con el arquitecto, trajo una maqueta, la puso y fue algo tan lindo que la iglesia dijo, démosle, haga los planos, haga el proyecto y a ver qué pasa. El asunto es que ese a ver qué pasa, nosotros sin un 5. Nosotros no teníamos dinero para hacer absolutamente nada, pero sin algo hemos creído es que Dios es el dueño del dinero. Dios es el dueño de todo. En ese entonces, la Federación Bautista, la Convención Bautista de Costa Rica, el presidente viajaba todos los años a unas reuniones en los Estados Unidos donde se llevaban proyectos de las iglesias. En eso entonces nosotros llamamos al hermano Junior Escott para que viniera a ver los planos que nosotros habíamos pagado hacer y que los teníamos listos y podía ver la maqueta. Cuando él vino, él vio la maqueta y vio los planos. La palabra que le salió así de sorpresa fue, ustedes están locos. Y nosotros dijimos, bueno, hey, ¿qué vamos a hacer? Pero para Dios no hay nada imposible. Bueno, le dice, me voy a llevar los planos y los voy a presentar allá a ver qué pasa. El asunto es que se llevó los planos. Yo tenía mucha amistad con la hermana Melania, que era la esposa del hermano Ruffer. Cuando Ruffer ya iba a partir para Estados Unidos a presentar los proyectos, Melania le dijo, está dejando lléveselo. Y ese era el proyecto de Limbo. Él pensó posiblemente que ninguna iglesia no lo iban a aceptar. En ese momento, él dijo, bueno, échemelo aquí, y se lo echó y se lo llevó. Estando el hermano Ruffer nos contaba, él presentó todos los proyectos que las iglesias mandaron. Pero hubo un momento en el cual un pastor de la iglesia de Springfield, el pastor Manuel Ávila, se acercó y le dijo, hermano Junior, eso es todo lo que usted tiene. Y él le dijo, sí, hermano. No, pero espérese, ahí hay uno, voy a traérselo para que usted lo vea. Él le presentó el plano al hermano Manuel Ávila. Cuando él lo vio, él llamó a los hermanos que andaban con él de la iglesia de Springfield y él le dijo, este proyecto es nuestro. ¿Cuánto es el costo? Son $30,000 en aquel entonces. Ellos dijeron, es de nosotros lo construimos. Ahí ese Dios con nosotros se hace claramente visible. Estuvieron en una reunión con nosotros y ellos iniciaron una relación muy preciosa con nosotros y dijeron, este proyecto nosotros lo vamos a concluir, vamos a poner los $30,000. Como siempre, el enemigo trata de entorpecer, trata de no permitir que las cosas se hagan y nosotros utilizamos los planos para sacar los permisos de construcción. Yo personalmente fui a la municipalidad y a la escuela. En ese entonces el ingeniero que estaba, él me dijo así sinceramente, yo le voy a decir una cosa, mientras yo sea el ingeniero, no apruebo ningún proyecto de construcción de un templo evangélico. Así es que lléveselo. Bueno, yo le dije, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer absolutamente nada si usted no quiere, si usted no va a colaborar para que esto se pueda realizar. Entonces, dice, primero que todo, ustedes no tienen una calle al frente. Cuando él me dijo que nosotros no teníamos una calle al frente, nosotros hablamos con el Limbo y en ese entonces el Limbo vino y puso el cordón y caño y nosotros hicimos la calle del frente. Y tampoco tenía la excusa, pero él dijo no. Ahí es donde nosotros continuamos orándole a Dios y Dios se muestra. Un amigo mío que
trabajaba hacía muchos años conmigo en el Instituto Geográfico. Él me llama y me dice: Alejo, lo llamo porque usted trajo los planos para presentarlos. Y le dije: sí, pero me lo rechazó el ingeniero. Me dice: el ingeniero pidió 8 días de vacaciones para salir y va a ir a trabajar para el gobierno que viene y va a estar en campaña. Tráigalo mañana mismo. Le hice caso, lo llevé. Y en menos de 3 días estaban sellados, listos para la construcción. Yo tengo que darle gracias a Dios porque de verdad la mano de Dios se vio ahí. Entonces ellos depositaron el dinero a la Convención Bautista de Costa Rica. Y yo le doy gracias a Dios porque dentro de mi corazón, a mí me llamaron ellos y me dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y yo les dije: no, vamos a hacer lo siguiente. La iglesia no va a manejar ni un 5. Ustedes como Convención Bautista y nosotros afiliados, ustedes van a hacer los pagos y se van a encargar de todo. Y gracias a Dios por eso, porque Dios siempre nos cuida la espalda de que gente hable, de que se pierde plata o que esto. Ellos hicieron todo como tenían que hacerlo. Entonces se va a iniciar el periodo de construcción acá y hay que meter maquinaria para bajar todo. Entonces todo lo que había de la carpa, todo lo que había de templo se desapareció. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros bendecimos a Dios porque surgió la idea de irnos allá por el pasito donde están los mantos acuíferos, que son los que abastecen el limbo de agua potable, y había unos árboles lindísimos, unas plazoletas grandes, y ahí debajo de los árboles comenzamos a celebrar las escuelas dominicales. Eso fue algo tan extraordinario, poder ver la gente feliz en los cultos de escuela dominical, en los estudios bíblicos, y es tan así que algo que nunca nosotros esperamos fue ver que las mujeres mismas decían: bueno, ¿y a qué hora vamos a empezar el partido de fútbol? Eso fue algo glorioso, ver hermanas jugando fútbol, con todos los jóvenes, con todos los adultos. Algo tan precioso, y realmente teníamos una hermana allí que era una defensa y nadie pasaba por ahí. Tremendo. Pero ahí estuvimos y lamentablemente cuando vino la política y quedó don Rodrigo Carazo, nuevamente el enemigo vuelve a trabajar y los costos de todo lo que era hierro subió de una manera exorbitante, que a mí me llamaron en la convención y me dijo el ingeniero: don Alejo, tenemos problemas. Con los $30,000 solo podemos hacer la obra gris del templo y la fachada. Lo que son las aulas, lo que es la casa pastoral, nada de eso se puede hacer, no alcanza el dinero. Y yo les dije: a la obra, y comenzaron a trabajar y fue muy bonito regresar acá y ver la mano acá, la obra gris de todo esto que está aquí, que ustedes están viendo ahora. Era pura obra gris, el piso, todo y comenzamos, nos trajimos las banquitas que habían y comenzamos a hacer cultos. En ese entonces comenzamos a orar, a pedirle a Dios. Y se viene un tiempo difícil porque yo tengo que salir del pastorado de la iglesia. Yo salí del pastorado de la iglesia 10 años y en esos 10 años por esta congregación pasaron cerca de 5 pastores: el hermano Mario Pérez, el hermano Francisco Campos, el hermano Eliezer Gómez, el hermano José Soto y el hermano Oscar Gómez. Estos 5 hermanos pasaron por la iglesia. La iglesia tuvo unos momentos muy críticos y mucha gente de la iglesia se fue y se organizaron nuevamente allá donde antes teníamos el lugar de reunión, donde doña Antonia ya ahí se comenzaron a reunir, y si no se reunían en casas en el limbo en alguna otra parte. El asunto es que más o menos a los 10 años yo regreso acá porque una de mis cuñadas, Georgina Miranda, y su esposo cumplían 50 años de matrimonio. Yo regresé, acá vine. Yo no conocía al pastor Oscar Gómez y resulta que después me di cuenta que don Oscar había tenido un quebrantamiento de salud porque él le había dado un infarto, porque él trabajaba con maquilas y tenía que estar viajando a Colombia y a diferentes países,
y le dio un infarto. Yo vine y al estar acá en el culto, don Oscar se me acercó y me dice, ¿usted es don Alejo? Le digo, sí señor, yo soy. Me dice, yo quiero hablar con usted, ¿podríamos ir a la oficina? Y yo le dije, con mucho gusto. Fuimos a la oficina, nos reunimos y en eso él me dice, yo te quiero pedir ayuda. Todos los pastores que han pasado por la iglesia han tratado de volver a unir la iglesia. Pero resulta que el grupo que está afuera tienen a su persona en muy alta estima y el grupo que está aquí también. Entonces yo creo, me dice, que el único que puede unir la iglesia es usted. Yo le dije, vea, don Oscar, usted sabe que yo estoy reuniéndome en otra congregación. Mis hijos ya tienen 10 años de estar en esa congregación, están ahí. Voy a hablar con el pastor. Y él me dijo, hágalo, por favor, hágalo. Yo me fui, busqué a mi pastor, conversé con él y él me dijo, no hay problema, vaya. Yo me vine y le dije, don Oscar, le voy a ayudar. Me dice, perfecto. Y de verdad comenzamos, no habían cultos entre semana, menos de estudio bíblico ni de oración. Y en ese entonces la asistencia de escuela dominical eran 15. Después de haber tenido cerca de casi 130, 150 personas, estaba en estos 10 años al final con 15 personas. Y comenzamos a trabajar y comenzó la iglesia a crecer, a crecer. Y él me dice, vamos a hacer una cosa, lo invito a la sesión de negocios de la iglesia el próximo domingo. Yo le dije, con mucho gusto, yo puedo venir y puedo compartir con lo que usted quiera con ellos, de todo lo que estamos haciendo. Y de verdad, yo me presenté el domingo siguiente y en eso, después de todas lo que se vio en la reunión, los proyectos, cómo se estaba trabajando, él dijo, tengo una petición que hacerle a la iglesia. Y yo quiero pedirles a ustedes, hermanos, como iglesia, que don Alejo pase a ser el pastor y yo me quedo ayudándole como copastor acá. A mí casi me da un ataque al corazón, pero yo le dije, bueno, si esto es de Dios, es de Dios. La iglesia celebrando en ese momento la sesión extraordinaria, tomó la decisión para que yo ingresara como pastor el 20 de septiembre de 1992. Al hablar con la iglesia, yo les dije, hermanos, ustedes saben que no es bueno que el pastor venga solo. Yo quisiera pedirles a ustedes que oremos y que si esto de que yo regrese es de Dios, mi familia se venga conmigo. Yo les puedo decir, hermanos, fue algo tan interesante porque yo me quedé callado, yo no consulté esto nada más que con mi esposa. Porque yo le decía a ella, a mí me preocupa ya, los niños están habituados. Mi hija, Glenda, que en ese tiempo tenía 12 años, pertenecía al coro de la iglesia y ella con su voz impactaba mucho en ese coro y era algo muy lindo. Para el domingo siguiente, mi hija dijo, papi, todos nos vamos con usted. Eso es algo que Dios confirma. El hecho de que yo me viniera. Lógicamente, uno como pastor entiende que cuando han habido movimientos como eso de que un grupo se fue y otro quedó, no es posible empezar a ganar almas, porque uno no sabe qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Inicié todo un proceso de unir a los dos grupos. Y lo logramos, gracias a Dios lo logramos. Ya nuevamente el grupo que estaba por ahí rezagado desapareció, todos se volvieron a unir acá. Y yo estaba acostumbrado de que siempre la mano derecha mía como pastor era la sociedad femenina. Y yo pulseaba a las hermanas de la sociedad femenina para iniciar una sociedad femenina. Pero no había manera, algo tremendo. Yo lo que hice fue ponerme en oración y le dije, Señor, necesito reorganizar esto. Y por 3 años trabajamos en el saneamiento de la iglesia. Y en ese entonces ya yo un domingo me paré y dije, hermanos, iniciamos con la sociedad femenil. Fulana, Sutana y Mengana van a ser la junta directiva y empezamos.
Las hermanas, no sé, como que se les pegó algo en la garganta y ninguna dijo que no. Se inició y arrancó. Damos gracias a Dios también porque al celebrar el 21 aniversario, el presidente que estaba en la convención bautista era el hermano Carlos. Y el hermano Carlos me dice: Alejo, vamos a hacer una cosa, vamos a traspasarle la propiedad al INPU. Nosotros ya, gracias a Dios, habíamos sacado nuestras cédulas jurídicas, porque ya los gobiernos habían empezado a pedir que cada asociación, cada iglesia se hiciese una asociación. Ya nosotros teníamos eso, gracias a Dios. Y ese 21 aniversario se firmó la escritura. Esa escritura pública, ya eso pasó a manos de nosotros acá. Empezamos a trabajar y se logra hacer las aulas. Se logró concluir con la cocina y comenzamos a trabajar en el piso y le pusimos cerámica a todo el piso. Dios nos bendijo de una manera con ofrendas especiales. Hubo un tiempo en que a través del Ministerio de Salud comenzaron a ahogar a las iglesias pidiéndoles requisitos para el funcionamiento. Y un requisito que nos pedían a nosotros era que la iglesia tenía que tener cielo raso. Volvíamos a ver para arriba y ¿cuánto nos cuesta ese cielo raso? Un montón de plata. Habían hermanos que nos gustaba reunirnos los domingos a las 5 de la mañana y después desayunábamos juntos y después continuábamos con la escuela dominical y desayunábamos aquí y era una unidad tan linda. Y en oración pusimos lo que era el cielo raso del templo. Y yo les dije: hermanos, vamos a hacer un pedacito. El pedacito del lado afuera vamos a empezarlo. Y yo les dije: van a ver ustedes que los hermanos se van a entusiasmar al verlo. Hermanos, nosotros iniciamos. Y pusimos la mitad de una parte ahí, de la lado de acá, de la salida casi. En eso Dios bendijo a una hermana muy preciosa y a sus hijas con un dinero, y esas hermanas donaron para terminar de poner el cielo raso. Dios actúa de una manera indiscutible. Yo doy gracias a Dios porque a través de este tiempo la pandemia nos golpeó muy duro, muy fuerte. La asistencia se fue abajo, y no solo aquí, en todas las iglesias. Las actividades había que hacerlas casi 3 metros de distancia uno de otro y era poca la gente y lógicamente monetariamente la iglesia bajó muchísimo. Pero aún así enfrentamos la pandemia. Y en la actualidad, en este momento, ya al celebrar 48 años, damos gracias a Dios. No porque la pandemia pasara, porque no ha pasado. Ahí está latente, ahí existe. Pero la iglesia se levantó y sigue levantándose con un liderazgo muy lindo. Hermanos que fueron niños, que fueron jóvenes acá, se han levantado para servir, para trabajar con todo su corazón. Hermanos que han venido de afuera también han puesto alma, corazón y vida. Y hay un liderazgo en este momento que yo le doy gloria a Dios por ellos. Han dispuesto en su corazón. El próximo domingo, este domingo que vamos a celebrar, tenemos nuevamente 7 bautismos. Ya hemos tenido este año varios atrás y vamos a tener 7 más. O sea, Dios está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Nosotros dejamos este legado muy pronto a los jóvenes, que esperamos que siempre lo cuiden, lo amen, lo respeten y hagan la voluntad de Dios en él. Hermanos, gracias por este tiempo y gracias por escucharme. Dios les bendiga.